Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos estén viendo. Gracias y bienvenidos a este espacio. De verdad que es un honor enorme para mí estar hoy con Andoni Cosío, que Andoni es un viejo conocido de nuestro grupo porque hizo parte de nuestro primer seminario Tolkien, ha estado también en algunas ediciones de nuestra revista Dragón Verde y hace un par de semanas nos llevamos tamaña sorpresa porque el profesor Andoni ha estado involucrado en un descubrimiento de un manuscrito durante mucho tiempo que no estuvo en el radar sobre precisamente nuestro querido profesor J.R.R. Tolkien. Así que Andoni, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. Tuve muy buena experiencia con el evento que hicisteis en la Biblioteca Pública Piloto y también, bueno, pues alguna contribución a vuestra revista, ¿no? Dragón Verde. Siempre me habéis tratado genial y encantado de volver. Pues sí, esto fue a Nelson Gehring y a mí nos pidieron escribir un capítulo sobre la vida académica de Tolkien y tuvimos que ir a la Bodleian a mirar sus documentos académicos, principalmente los materiales que utilizaba para impartir docencia. Entonces hicimos una división de los materiales. Nelson se centró más obviamente en inglés antiguo y en nórdico, aunque de nórdico hay muy poco allí, y yo me centré más en el inglés medio. Entonces, bueno, me tocaba esta caja, que eran traducciones de inglés medio, y al ver el índice en uno de los primeros folios me llamó mucho la atención porque no me sonaba haber visto esta obra, esta traducción, en ningún sitio. O sea, no aparecía en Hamnan Skull, no lo mencionaba Sheppey, no aparecía en ninguna de las obras conocidas, ¿no? Y tampoco me sonaba de foros ni de que nadie hubiera hecho mención de que esto existiera. Entonces, al ver el índice yo pensaba, bueno, pues esto estará en un estado tan fragmentario que será muy complicado de editar, entonces nadie no ha suscitado el interés. Pero luego es que cuando llegué a las páginas correspondientes, o sea, me salté todo lo demás, eso fue la prioridad, es que era un escrito mecanografiado, sí que había ciertas correcciones, pero era una versión más o menos final. Y el tema de que haya sido mecanografiado en Tolkien es bastante diciente, porque pues habla de que es una obra ya más bien avanzada, más bien ya madurada. Claro, y luego leyendo un poco los materiales que hacían referencia sobre esta obra de Christopher, queda claro que esto se lo envió a su estudiante, bueno, su antiguo estudiante, entonces ya profesor en University College Dublin, Patrick Dunning, que además de ser profesor universitario, era un cura, por lo cual tiene más sentido, y además era experto en homilías. Y entonces esta versión es, cuando hablamos de una versión que se acerca al texto final, queremos decir que bueno, se lo mandó a Dunning, obviamente con idea de seguir revisándolo y obtener su opinión sobre el texto. Lo que pasa es que no descubrimos que llegó a escribirle ninguna carta ni le llegó a mandar sus comentarios de vuelta, ¿no? El texto se quedó allí en University College Dublin hasta que lo encontró su otro estudiante, el sucesor de Dunning, Alan Bless, que te sonará, por ejemplo, de Sir Orfeo, es la edición estándar de Sí, Sir señor. Orfeo. Entonces, Alan Bless encuentra este texto, se lo manda a Christopher Tolkien y le dice que, bueno, que esto ha estado durante muchos años entre los papeles de Dunning. Curiosamente, Dunning nunca le mencionó nada a Alan Bless, a pesar de que ellos eran amigos y colaboraban estrechamente. De hecho, editaron algún texto medieval juntos. Y le mandaba el texto original y él se quedaba con una copia. Lo que pasa es que le decía que, bueno, que pediría permiso en el caso de querer hacer algo. Y la historia es que Christopher Tolkien redacta una nota que se incluye en esta caja, y en esa nota especifica que solo existe la copia de carbón, que es este documento que le mandó a Dunning y que luego le vuelve a Christopher, que se lo mandan a Francia y que luego ya finalmente lo deposita en la Bodleian.
pero lo que no se sabía era que la copia superior estaba también en la Bodleian. Eso lo encontró una tercera persona con la que estoy colaborando ahora, Canog Goldfarb. Y esta persona también encontró la copia manuscrita final en la que se basó Tolkien para preparar el escrito mecanografiado. O sea, ha sido todo un viaje editorial, esto increíble y pues que yo solamente leía la historia anoche y decía yo, pero esto pasó durante todos estos años delante de nuestras narices. Andoni, yo tengo dos preguntas. Y la primera es muy personal y la segunda es porque yo estoy pensando en este momento en los que nos están viendo y nos están oyendo. ¿Qué sentiste vos como Andoni, como admirador de la obra de Tolkien, no como investigador, sino como admirador de la obra de Tolkien, tener delante tuyo un manuscrito que durante mucho tiempo estuvo, no digamos que perdido, digamos que fuera del radar de los estudios tolkianos? Y la otra pregunta, para que ahí pues la vayamos empatando, es que nos hables un poquito sobre el manuscrito, de qué es, porque pues hemos hablado mucho del manuscrito, pero sé que mucha gente en este momento no ha entrado en detalle, no sabe de lo que le estamos hablando, entonces también sería bueno que hablemos un poquito de eso, porque pues el manuscrito se llama Soulsworth, si no estoy mal, ¿cierto? Pero pues tú lo has tenido entre tus manos, has tenido ese privilegio y te envidio profundamente por eso, pero pues también que las demás personas sepan de qué va este tema. Pues en respuesta a la primera pregunta, la verdad es que fue una sensación increíble, o sea, me quedé pasmado. Pero claro, luego la duda que yo tenía es, sobre esto alguien tiene que saber, ¿no? Entonces lo primero que hice fue hablar con Nelson. No podemos compartir los materiales, entonces bueno, fui a su mesa, le dije que teníamos que hablar, salimos fuera, le expliqué un poco lo que había encontrado y él me decía que tampoco, que no le sonaba nada. Entonces lo primero que hicimos fue hacer una búsqueda rápida de a ver si aparecía en la mayoría de, bueno, sitios de referencia donde podría encontrarse, ¿no? Como por ejemplo en Oronsochili o Hammond and Skull. Hablando con Hammond and Skull tiempo después, me dijeron que ellos sí que habían visto ese manuscrito, pero que habían pasado de largo porque a ellos les interesaban más unas cartas que había al final de esa caja. Entonces, bueno, me vinieron a decir, vale, vosotros lo habéis encontrado, pero no habéis sido los primeros. Y obviamente esto es algo que lo ha visto más gente. Lo vio Alan Breeze, lo vio Dunning, lo vio Christopher y seguramente mucha más gente, aparte de los archivistas, claro. Y luego en relación con la segunda pregunta, pues bueno, a ver, esto es una traducción de un texto del siglo XIII. Entonces estamos en el inglés medio, ya no es el inglés antiguo, pero es el inglés medio temprano. Es un texto que todavía preserva las cualidades del anglosajón, o sea, del inglés antiguo. A pesar de que la conquista normanda ya ha ocurrido para entonces, la influencia del francés e incluso del nórdico no es tan marcada en este tipo de texto, o sea, preserva las características del inglés antiguo, entre ellas, por ejemplo, la literación. Esto es prosa, pero es prosa literada, cosa que Tolkien traduce a veces y a veces no, según le conviene. Luego podemos profundizar por qué. Esto se creía que era una traducción a su vez de un texto latino. Se creía que era un texto llamado De Anima, pero tiempo después se ha descubierto que es una traducción de Custodia Interioris Hominis. Un texto que se traduce en la obra de inglés medio de una manera pues no muy literal, ¿no? Con ciertas licencias. Y bueno, pues este texto, esta traducción está preparada para una audiencia de monjas de clausura y entra dentro de ese dialecto que Tolkien identificó, que es hoy en día se conoce como el AB dialect, pero él lo nombró Language AB. ¿Por qué AB? A, porque el manuscrito A se encuentra en Cambridge, San Crenewise, que Tolkien editó, como bien sabrá la audiencia.
Y luego B es esa serie de textos en las que Tolkien trabajó, esos están en Oxford, que es el manuscrito Bodley 34, que contiene una serie de textos, Santa Caterina y muchos otros, y entre ellos Saule's Word, que ese sería el título en inglés medio. Y bueno, esto es una homilía alegórica. La primera pregunta que recibí cuando presenté este texto en Oxford es por qué Tolkien tenía tanto interés en una alegoría después de sus de este prefacio, ¿no?, al Señor de los Anillos, a la segunda edición. Bueno, la cosa es que, como Shippey ha dicho bien en varias ocasiones, pues él era una especie de alegorizador, ¿no?, que en serie, casi. O sea, él también tenía interés en alegorías y escribió unas cuantas alegorías. Y bueno, esto es una homilía alegórica en la que la casa, sus dueños, las hijas y los sirvientes representan el cuerpo que custodia el alma inmortal, que está a su vez constantemente siendo atacada por el diablo y sus subalternos. Y esto es de lo que versa el texto en sí. Como digo, tiene su importancia porque esto conecta un poco los conocimientos que Tolkien tenía sobre ese dialecto concreto del inglés medio, que él fue el que lo identificó y que abrió ese campo de estudio en los estudios medievales. Y sobre todo el tema de la alegoría es algo que genera mucho impacto precisamente por eso, porque pues todos conocemos y sabemos que Tolkien se sentía que como cierta aversión por las alegorías y que de pronto ese tema era uno de quizás las diferencias más grandes entre él y Lewis. Entonces como que sí, saber que este manuscrito es bastante alegórico es también bastante extraño en la obra de él. Y más porque pues está fuera de lo que comúnmente nosotros conocemos de Tolkien. Ciertamente, pero si nos fijamos en ciertas obras, bueno, siempre existe el debate, ¿no?, si de Hoja de Nigel es realmente una alegoría o no. Pero lo cierto es que la literatura medieval que él estudiaba es una práctica común, ¿no?, es un recurso común de los autores. Sí que es cierto que, por ejemplo, critica la alegoría en ciertos puntos. Los textos están bastante corruptos. Hay tres, son tres versiones. Él sobre todo se basa en el Bodley, el que está en Oxford, pero luego hay otros dos manuscritos, Titus y Royal, de los que coge ciertas líneas en los que Bodley acaba. Y sí que es cierto que hay en ciertos puntos en el que él considera que la alegoría no está bien construida y él ofrece algunas soluciones. O sea que es un texto alegórico criticado por él y enmendado hasta cierto punto, ¿no? Intenta corregir esos errores. Entiendo. Andoni, ¿qué nos revela el Soulsword sobre Tolkien como académico, como medievalista, que no supiéramos antes, que sea algo relevante para que conozcamos sobre Tolkien antes de este nuevo hallazgo? Es interesante las soluciones que plantea en relación a ciertos pasajes corruptos. Nelson y yo teníamos esta discrepancia si esta traducción la utilizaba para los estudiantes o era para sí mismo. Nelson piensa que era una especie de ejercicio de estudio personal. Yo creo que también sí que en cierto modo lo llegó a compartir con los estudiantes cuando dio clase en sus años finales sobre este texto. Bueno, este es un texto que él estudió como estudiante, que preparó el glosario para la antología esa de Saysam de 1921. Su glosario salió en el 22 por retrasos, por querer hacer algo demasiado escrupuloso y detallado. Y luego dio clase en varios puntos, pero sobre todo cuando ya es Merton Professor. Entiendo que esto lo pudo hablar sobre el texto y pudo hacer referencias a él en muchas clases en las que hablaba sobre inglés medio, ¿no? Pero concretamente lo cubrió durante una serie de trimestres también. Entonces, ahí es cuando hace un estudio muy exhaustivo del texto que ya había hecho y que estaba haciendo con Dagdan, con su estudiante, con la que colaboraba habitualmente. Y
lo que encontramos aquí son sus interpretaciones de este texto. Al final, en una traducción de un texto medieval, lo que podemos ver o a lo que nos intentamos acercar es a las ideas finales que tienes sobre el texto base, cómo interpretas ciertos pasajes y cómo esto podría funcionar en el lenguaje de hoy para que sea inteligible para los lectores modernos, ¿no? Una característica interesante, como ya he comentado antes, es que Tolkien no traduce la literación sistemáticamente. Esto supone, claro, obviamente muchos problemas por cómo ha derivado el, el lenguaje, ¿no? En la edición encontraréis una línea concreta que Nelson y yo comentamos y la historia es que en esta línea solo hay dos palabras con las que mantiene la aliteración, que son Hathelham, Hateful Home, pero obviamente porque la raíz se ha preservado desde entonces. En el resto de palabras no funciona también la aliteración. Y lo que Tolkien trata es de transmitir las imágenes que el autor intentaba transmitir a esa audiencia original. Qué interesante. De verdad que como te decía ahorita al inicio, yo he estado, pues, la filología no es mi campo, pero pues he estado leyendo el artículo y ha sido algo pues increíble, pues que inclusive uno sin tener mucho conocimiento logre pues disfrutar y encontrar todas estas cosas y que todavía haya campo para maravillarnos con cosas de Tolkien es algo que todavía también pues no deja de sorprender. Naturalmente, Andoni, yo creo que lo siguiente que te podría preguntar es qué relación hay de este manuscrito con la Tierra Media. Ciertamente, pues es un texto completamente alegórico, ya sabemos de qué trata, pero ¿qué ecos, qué ideas o qué formas hay en este texto que nos hayamos podido encontrar o que veamos en la obra que es más reconocida sobre Tolkien? Porque, pues ciertamente es lo que nos atañe. Sí, y naturalmente, nosotros no quisimos hacer eso en la edición porque queríamos dar pie a que otra gente escribiera sus artículos sobre el texto en sí, ¿no? Tampoco queríamos acaparar todo y además la edición ya es bastante larga, entonces tampoco queríamos aburrir a la audiencia, ¿no? Y queríamos tener como un texto bastante concentrado para que fuera interesante también para estudiosos de la literatura medieval. Entonces, bueno, pues hay una serie de características que nos hace conectarlo a su ficción, ¿no? Por ejemplo, una de ellas que nos pareció bastante marcada es cuando Gandalf está investigando en los archivos de Minas Tirith, se habla que hay documentos que ya no son inteligibles ni siquiera para los más sabios, ¿no? Porque esas lenguas ya no son conocidas. Y esto es lo que encontramos en el texto original medieval. Es un dialecto que es muy diferente, por ejemplo, a Chaucer. A pesar de que no hay tanta distancia temporal, es un inglés que no es comprensible para el lector moderno, para el cual hay que tener unos conocimientos bastante sólidos de anglosajón y de este dialecto en concreto. Entonces, bueno, eso podría ser una diferencia. Luego es también interesante la palabra, el término burglar y burglet como verbo que Tolkien utiliza en la traducción, que obviamente hacen referencia a Bilbo Baggins y al Hobbit, ¿no? Podía haber elegido otra serie de términos para ello, pero decide elegir este en concreto. Y luego algo que también nos llamó la atención, bueno, el texto original, la cosa más impresionante o el rasgo que más llama la atención son las descripciones del infierno y del cielo, sobre todo las del infierno. Y aquí sí que podemos ver ecos de diferentes pasajes de Tolkien. Estoy pensando, por ejemplo, cuando Gandalf cae a Khazad-dûm y se relata un poco su viaje, ¿no? de cómo renace, ¿no? Y cómo viaja por las entrañas. Son unas descripciones bastante breves,
pero sí que hay ciertos ecos con las descripciones del infierno que podemos encontrar en este texto. Y lo mismo ocurre también con las descripciones del cielo en ciertos pasajes de la obra de Tolkien también. O sea, aquí no estoy hablando solo del Señor de los Anillos, sino el Legendarium entero, ¿no? Y luego, por supuesto, claro, existen todavía más conexiones que estamos esperando que la gente pues las Encuentre. descubra y eso es. Increíble, o sea, de verdad que esto es una cosa maravillosa, pues como te decía, porque nos demuestra lo conocedor y lo detallado que era Tolkien. Y yo creo que esa es una de las conclusiones, pues así generales que se puede sacar de todo esto, porque una persona que era capaz de, el profesor, pues que era capaz como de llevar tan a la misma, a la par, su vida académica con su narrativa propia y ser capaz de que ambas cosas dialogaran de formas increíbles, pues no deja de sorprender y eso yo creo que es lo más valioso y lo más interesante de todo este asunto. O no sé si o no coincidas conmigo sobre este tema, Andoni. Absolutamente, y es que encima hay una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, lo del tema de el término burglet, obviamente es una influencia posterior esto. O sea, el Hobbit ya está escrito porque esta traducción calculamos que la preparó en el 55-56. Entonces, eh, es una influencia bidireccional y eso es lo interesante, ¿no? Para él la línea era muy fina y quizá más fina de lo que se ha demostrado hasta ahora. Increíble. Andoni, yo creo que pues nos podríamos quedar aquí hablando mucho tiempo. Escribir un artículo acá completo otra vez, o dos quizás, pero también pues como para ir cerrando, yo quiero que cerremos con dos preguntas. Con todo este material que hay en la Bodleian al que has tenido acceso, ¿crees que todavía haya material oculto de Tolkien o que todavía no se haya investigado sobre este caso, sobre este asunto? Y pues, ¿qué se podría encontrar ahí? Y otra pregunta, pues también personal, es ¿cómo cambió tu percepción sobre Tolkien después de todo este tema? Pues en respuesta a la primera, sí, quedan muchísimas cosas. El problema muchas veces es, como mencionaba antes, el estado, ¿no? De si está manuscrito, muchas veces es difícil de leer. El estado fragmentario muchas veces no está en orden, incluso mezclado entre cajas. Eso suele suponer un desafío. Pero sí, ciertamente tengo una serie de obras localizadas que yo creo que se pueden editar y, por ejemplo, mi colaborador actual, Kano Goldfarb, con el que ahora estamos trabajando, vamos a preparar una serie de diferencias entre la copia anotada superior y la copia de carbón de Tolkien. O sea, esto hablo de cuando él estaba mecanografiando, obviamente utilizaban este tipo de copias para no tener que mecanografiarlo de nuevo, ¿no? La copia superior la halló esta persona y ahora estamos colaborando, ya que ambas están anotadas, en intentar encontrar el texto final. Vamos a presentar las diferencias e intentar ver cuál hubiera sido la decisión final de Tolkien, porque parece ser que siguió trabajando en el texto después de mandárselo a Dunning. Entonces la edición que hemos preparado no sería exactamente el texto final, aunque yo creo que las correcciones posteriores no dan pie a un texto mejor. Yo creo que vuelve atrás y empeora un poco el texto, pero bueno, eso ya lo veremos una vez que salga la publicación. Y respondiendo en concreto sobre obras concretas, sé que, bueno, alguien me ha dicho, yo esto sí que no lo he visto y no sé en qué caja está, pero alguien me ha dicho que recuerda haber visto una traducción de Deor, el poema anglosajón. Es un poema cortito, pero es un poema que se antologiza frecuentemente y que es ciertamente muy importante en el estudio de inglés antiguo. Y si eso es verdad, pues así como The Dream of the Root salió el año pasado en Tolkien Studies, creo que este también debería editarse en algún momento. Y luego sobre el tema de la percepción, pues
Sí y no, porque realmente siempre me había llamado mucho la atención todo el trabajo que hizo sobre eh, este dialecto, sobre el AB dialect, y claro, él abrió un campo en el que muchos de sus estudiantes luego continuaron. O sea, por ejemplo, tenemos a Mary Salu, que preparó una traducción de Ancrenewise. Tenemos a Dardan, que continuó estudiando estos textos, sobre todo los del Botley 34, con gran detalle, proporcionando ediciones diplomáticas al final de su carrera. Y muchos otros estudiantes que también trabajaron sobre esta serie de textos, y él es el que abrió ese campo de estudio de alguna forma. Pero a la vez sí que me ha sorprendido esta idea de que, bueno, que queda todavía mucho por editar y hay muchas cosas todavía desconocidas sobre él que tienen que salir a la luz, que hay que contextualizar, y lo que nos puede hacer comprender no solo su vida académica, sino también su ficción desde una nueva perspectiva, ¿no? Claro, para esto tiene que pasar muchos años y va a conllevar un trabajo magnánimo de muchas personas, ¿no? Pero en eso estamos y eso es lo interesante, ¿no? Que todavía hay muchas cosas por hacer. Y no solamente tiempo, sino que también se van a necesitar nuevas manos. Así que también es un llamado pues a Sí, que nuevas generaciones de, exacto. de, de filólogos, de lingüistas, pongan sus ojos sobre la obra de Tolkien, porque pues todavía hay mucho por decir. Uno cree que no, que ya todo está dicho, que es un terreno ya completamente plano, pero no, todas estas cosas nos muestran que todavía hay muchas colinas por descubrir y por andar. Y yo creo que pues ahí está lo que estábamos diciendo ahora, la maravilla que todavía supone todo esto. Exacto. Y luego también el interés que suscita, ¿no? Porque siempre me sorprende, así como otros autores no llaman tanto la atención, lo de Tolkien siempre suele ser una especie de noticia espectacular. Y me parece muy Sí, interesante que la gente, pues, quiero decir, tú y yo sentimos una pasión desmedida, ¿no? Por el autor, pero gente que quizá no tiene ese tipo de conexión, me parece muy interesante eh, cómo les llama la atención, les hace interesarse e incluso profundizar, ¿no? O sea, algo tiene que tener Tolkien que no tiene el resto de autores. Eso es lo que me hace pensar este tipo de cosas. y yo creo que como no hemos sido capaces de descubrir qué es ese algo, todavía seguimos. Y todavía hay mucho por descubrir y todavía hay gente como tú, Andoni, que pasan su tiempo entre cajas y cajas de todo su material. Así que nada, Andoni, de verdad que de nuevo felicitaciones por todo este trabajo, Muchas gracias. porque yo admiro profundamente que todavía haya personas dedicadas a estudiar con tanta curia, con tanto cuidado y con tanta admiración el trabajo de Tolkien, y que nos permitan pues que todo esto continúe vivo, y que nos podamos seguir asombrando y que nos podamos sobre todo seguir juntando, hablar de Tolkien pues es una maravilla. No sé si quieras dejar algunas palabras de cierre. eh, Bueno, Todo me tuyo. gustaría agradecer en primera instancia a Martin Simonson por introducirme a este campo de estudio. Eh, bueno, le debo todo a él. Él fue el que me animó a estudiar a Tolkien desde que estaba preparando este trabajo final de grado, y desde entonces toda mi vida académica ha girado en torno a este autor. Y luego pues quería dar las gracias también, bueno, a la Sociedad Tolkien Colombiana por invitarme una vez más y por dedicar este tiempo a, bueno, a este descubrimiento que, bueno, en opinión de mía y de Nelson, pues es ciertamente muy importante. Y luego me gustaría dar las gracias también a mi college de Oxford, St. Catherine's College, por todo el apoyo, sobre todo en relación con el tema mediático, pero también en relación con la investigación. Y finalmente, dos personas más de Oxford, Beppe Pezzini y Simon Horobin, eh, por siempre estar ahí para ayudar y por todo lo que están haciendo en Oxford para que se vea a Tolkien de otra manera, ¿no?
Cierto es que Tolkien siempre está rodeado de cierto escepticismo, pero sobre todo en Oxford, y creo que la labor que están haciendo ellos está cambiando la percepción de nuestro autor favorito. Qué maravilla. Yo llevo días, años pensando que este es el mejor momento para Tolkien y este tipo de cosas lo demuestran. Coincido con vos, Andoni, que también pues le agradezco a Martin Simonson porque de cierta manera pues también soy pupilo de él. Entonces sí, ciertamente Martin ha sido parte importante de todo este viaje y qué bueno que se estén cosechando pues los frutos. Y nada, Andoni, de verdad que te doy las gracias a ti por este rato. De nuevo, mis felicitaciones y mi admiración profunda por la dedicación y por el trabajo hecho. Porque pues todavía, como dices, existe cierto escepticismo sobre Tolkien y también siento que hay personas que todavía no se lo toman en serio, que piensan que es un autor más, pero todas estas cosas de que era una persona que tenía un amplio conocimiento sobre muchas cosas y que era un académico de primera, nos permiten pues tomar otras banderas para hacer nuestro trabajo y para seguir adelante. Así que nada, Andoni, de verdad que muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han estado hasta acá y esperamos pues que en una próxima ocasión también Andoni nos acompañe con un nuevo descubrimiento o en alguna otra actividad que nosotros hagamos. Muchísimas gracias por todo.